En la clase anterior seleccionamos nodos o elementos de nuestro archivo HTML y en la clase de hoy vamos a aprender a crear nuevos nodos y agregarlos al HTML dinámicamente desde JavaScript. Partimos del mismo documento HTML de la clase anterior, clase que te dejo un link en la parte superior en caso de que quieras revisarla. E igual recuerda que en la parte inferior dejo el link al código de este video. Como puedes ver, tenemos un div contenedor que tiene la clase padre y 3 párrafos. Ahora nos dirigimos a nuestro archivo JavaScript para empezar. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo párrafo dinámicamente desde JavaScript en nuestra página web. Lo primero que debemos saber es que este proceso se compone de 2 pasos en realidad. Primero debemos crear el nodo y luego sí agregarlo al documento. Y para hacer esto debemos conocer el padre donde lo vamos a agregar, así que vamos por partes. Para crear un elemento utilizamos el método createElement. Esto lo hacemos dentro del documento, entonces será document.createElement. Y como lo que vamos a crear es una etiqueta párrafo, entre paréntesis y comillas vamos a escribir la etiqueta P. Esto lo vamos a almacenar en una constante que se llamará párrafo 4. Como les comenté en un inicio, esto solamente es la primera parte. Es decir, hemos creado el párrafo, pero no está agregado al documento HTML. De hecho, si inspeccionamos nuestra página web, haciendo clic derecho en la misma y luego seleccionando inspeccionar para buscar el elemento, no lo vamos a encontrar. Como el inspeccionador no me deja ver la página completamente, voy a cambiar su posición desde la parte inferior y la pondré en la derecha de esta forma. Cambiaré también el tamaño de esta ventana aquí. Entonces, para agregar este nodo a nuestro documento, lo que vamos a hacer es utilizar el método appendChild, el mismo que se lo aplica en el nodo padre. Es decir, como todos los párrafos están dentro del div con la clase padre, este es el div al que debemos seleccionarlo primero. Esto ya lo aprendimos en la clase anterior de este curso de JavaScript y sería de la siguiente manera. Creamos una constante donde vamos a almacenar el nodo, la misma que será igual a document.querySelector, y como lo que vamos a seleccionar es un elemento con una clase, entre comillas pondremos el selector punto y la clase padre. Ahora sí, para agregar el párrafo que acabamos de crear al elemento padre, tenemos dos opciones, appendChild y append. Veremos sus diferencias en unos instantes. Por el momento vamos a utilizar el primer método de la siguiente manera. Ponemos el elemento seleccionando el padre, luego punto y escribiremos el método appendChild y entre paréntesis pondremos el nodo que acabamos de crear. Si nos vamos a nuestro inspeccionador, veremos que la etiqueta P ya se ha agregado dentro del div contenedor, pero no tiene ningún texto. Para agregarle un texto tenemos dos formas. La primera es creando un nodo de tipo texto y luego agregando este nodo al padre, que sería párrafo 4, de la siguiente manera. Creamos una constante que se llame texto párrafo 4, el mismo que será igual a document.createTextNode y el texto que va a llevar será párrafo 4 o cualquier texto que desees. Yo solamente estoy siguiendo el orden de los elementos creados. Una vez que hemos creado el nodo texto, tenemos que agregarlo al padre. En este caso no tenemos que seleccionarlo con un querySelector porque ya lo tenemos almacenado en una constante y este es párrafo 4. Entonces solamente ponemos el padre, que en este caso sería párrafo 4, punto appendChild y entre paréntesis el texto recién creado, que es la constante texto párrafo 4. Y como observas, ya se ha agregado un texto en la etiqueta párrafo recién creada. Lo podemos ver tanto en la página web como en el inspeccionador de elementos. Hay otra forma en la que podemos agregar texto a un nodo y lo vamos a hacer con un nuevo párrafo para que veas la diferencia. Entonces, primero vamos a crear un párrafo que se llamará párrafo 5 y una vez que está creado podemos escribir directamente sobre él con el método innerHTML de la siguiente manera. Párrafo 5.innerHTML igual al texto que queremos ponerle, entre comillas obviamente. Aquí le pondremos párrafo 5. Una vez que ya está seleccionado el nodo con su respectivo texto, debemos agregarlo, tal cual lo hicimos con el párrafo 4.
Entonces, como ya tenemos seleccionado al padre, vamos a agregarlo escribiendo elemento padre.appendChild y entre paréntesis la constante párrafo 5. Guardamos cambios y veremos que tenemos agregado ya un nuevo nodo con su respectivo texto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el método innerHTML y createTextNode? Antes de explicártela, quiero comentarte acerca del botón unirme del canal. Es una nueva sección donde podrás hacerte miembro a CodingTube como auspiciante. Esto quiere decir que con una pequeña contribución podrás apoyarme directamente para seguir haciendo videos como los que has venido viendo hasta el momento. Y por supuesto, yo puedo también retribuirte esa contribución con funcionalidades especiales para ti, como insignias para los comentarios, emojis, acceso anticipado a los videos o videos exclusivos. Muy bien, la diferencia entre el método innerHTML y createTextNode la veremos con un ejemplo. Si agregamos una etiqueta h3 al texto en ambos métodos, veremos que el párrafo 4 nos lo va a presentar tal cual lo hemos escrito y con innerHTML no lo muestra, pero sí aplica la etiqueta. Es decir, convierte este texto a código HTML. De ahí el nombre del método innerHTML. Entonces dependerá de cómo quieres que se comporte tu página el método que vayas a utilizar. Ahora, si te fijas en estas dos líneas, hemos agregado a través del método appendChild dos párrafos. Esto es así porque el método solamente nos deja insertar un nodo a la vez. Pero ¿recuerdas que te comenté que hay otro método que solamente se llama append? Append es la evolución de appendChild y nos permite agregar varios nodos a la vez separados por una coma, ya sean elementos o texto. Su uso es muy sencillo. De hecho, vamos a comentar estas dos líneas para hacer lo mismo pero con el método append y quedaría de la siguiente manera: elemento padre.append y entre paréntesis párrafo 4 separado por una coma el párrafo 5. Y como era de esperar, veremos el mismo resultado. Como puedes ver, estamos agregando nuevos elementos a nuestra página web y esto nos servirá de base para ir haciendo cosas más interesantes, como por ejemplo esta lista de tareas, la misma que se va creando dinámicamente conforme vayamos insertando nuevas tareas en la parte superior. Pero para hacer esto debemos primero conocer un poco más de particularidades que dispone el DOM, así que esta práctica la veremos en los videos posteriores. Ahora vamos a ir al inspeccionador de elementos de nuevo y veremos lo siguiente: los elementos que hemos creado uno después del otro se han ido creando siempre al final de los elementos hijo dentro de este contenedor. Pero si quisiéramos ponerlos en otro orden, ¿crees que se lo puede hacer? Si sabes la forma, ponlo en los comentarios. Si no, lo veremos en el siguiente video. Además, aprenderemos a poner atributos y métodos a nuestros nuevos nodos tal cual lo tienen los párrafos anteriores. Así que si no te quieres perder el siguiente video, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa las notificaciones y nos vemos en la siguiente clase.